Bueno, buenos días. En primer lugar, vamos a ir con la presentación del doctor Ovidio Muñiz del Hospital del Virgen de Rocío de Sevilla, y yo creo que no necesita más presentación porque es conocido por todos ustedes. Así que cuando quiera, Ovidio nos va a hablar de lo individual del PCSK9 y reducción de enfermedad cardiovascular. Bueno, muchísimas gracias, Juan Diego. Y bueno, yo lo primero, felicitaros a todos los que estáis aquí, a todos los que participáis en el seguimiento de la cohorte y a todos los que estáis implicados de alguna forma con la Fundación, ¿no? Porque verdaderamente estamos en un simposio único después de 25 años y realmente este batiburrillo, estas preguntas, este interés que todo esto despierta y todo el mundo atendiendo y con esta participación tan importante, con gente tan importante, pues que venga un clínico de a pie, como soy yo, desde Sevilla, a contaros cualquier cosa, pues puede tener poco sentido. Así que voy a ser rápido, voy a ir un poquito por encima de los conceptos que creo que son más importantes, ¿no? Bueno, estos son mis conflictos de interés. Yo creo que bueno, yo al menos hace 15 o 20 años no me sonaba de nada esto de la PCSK9. A muchos de los que estábamos aquí, pues eran unas siglas que inicialmente nos confundían un poco, pero esto ha sido un modelo realmente de desarrollo clínico en un tiempo récord, y fijaros que estamos hablando de que el primer individuo empieza a tratarse en fase 1 hasta que lo tenemos comercialmente disponible han pasado un tiempo inferior a 10 años. Esto es algo que antes era impensable y ha sido gracias al desarrollo de potentes plataformas de ensayos clínicos simultáneos, todos juntos a la vez y generando una información de un volumen impresionante, ¿no? Y esto ha tenido un impacto además en las guías muy rápido, porque fijaros que entre todos los mensajes relevantes de las guías del 19, que para mí siguen siendo muy referentes, por más que luego las del 21 hayan modificado algunas cosas, los inhibidores de PCSK9 pasaron de ser una recomendación de clase 2B a de clase 1 en un tiempo de 3 años. Esto yo creo que hay que tenerlo o que hay que resaltarlo, ¿no? Empezamos, y me voy a centrar en mi primera parte de la presentación rápida en el Odyssey, que es un programa muy potente. Aquí hay solamente representada una pequeña parte, esto es una diapositiva antigua, donde hay representada una pequeña parte del programa de ensayos del Odyssey, y solo hablaré, por supuesto, de algunos subanálisis del outcome, que todos conocéis su desarrollo, el número de pacientes que tenía. No vamos a entrar en esto, que todo es conocido, ni en la importancia y el tiempo que se tardó en parar el estudio porque el riesgo absoluto bajó de una forma más rápida de lo esperado. Y tampoco es una novedad para nadie de los que estáis sentados aquí que, en este caso, con alirocumab se demostró un descenso de la mortalidad global, cosa que no ocurría desde los ensayos con estatina frente a placebo, que luego, por supuesto, se prohibieron porque no se consideraba ético. Aquí estamos hablando de una población que estaba expuesta a placebo, pero en máximo tratamiento hipolipemiante permitido y en máximo cuidado después de un síndrome coronario agudo que había que tener para entrar en el ensayo. Obviamente no se le iba a privar a ningún paciente de ninguna posibilidad. Como el Odyssey lo conocéis todos, yo voy a centrarme en algunos aspectos relevantes de los subanálisis, ¿no? Y fijaros, en este subanálisis primero, solamente una diapositiva, artículo publicado en Circulation, donde veis cómo son precisamente los pacientes que cuando tenían el síndrome coronario agudo y entran en el ensayo tenían más de 100 miligramos por decilitro de colesterol LDL, son los que más se benefician, y las curvas son aún mejores que en el grupo global. Estamos hablando de un número obviamente menor, en torno a 3.000 pacientes por brazo. Cuando nos vamos al ictus, y este es otro subestudio independiente, aparte, veis ahí que el primer ictus, en pacientes que no lo habían tenido antes, pues disminuye igualmente de una forma muy importante cualquier ictus, no solo los isquémicos, sin un aumento, como era una preocupación, supongo que inicial para los investigadores de ictus hemorrágico, pues no hubo el menor aumento ni la menor tasa de aumento de
ictus hemorrágico durante el seguimiento. De alguna manera, y en esta diapositiva queda claro, nuevamente también para el ictus los pacientes que más se benefician son los que partían de cifras de colesterol LDL más altos y también los que no habían tenido ictus hasta la fecha. ¿Qué pasa con la enfermedad arterial periférica? Sabéis que en Fourier sí que podían entrar pacientes, era un combo de pacientes en el que la enfermedad arterial periférica era uno de los criterios de ingreso, no así en el Odyssey, pero también se analizó en este subestudio qué había pasado con los episodios de revascularización de miembros inferiores y amputaciones, y veis como igualmente hay una disminución del riesgo relativo y absoluto de eventos en miembros inferiores, en circulación arterial periférica, igualmente muy significativo. Este sí que me parece interesante, y aunque tiene críticas que luego podemos discutir al final, es el subanálisis en personas de más de 65 años. Ahí veis que es un número, modesto, 5.000 pacientes. Esto es un subanálisis, insisto, pero obviamente resaltar que en esta población no hubo la menor diferencia con la población general, es decir, la eficacia hipolipemiante de alirocumab, en este caso, en personas de más de 65 años, pues obviamente era igual que en el grupo global. Pero fijaros que las curvas en los mayores de 65 años son significativamente mejores que la gente más joven, es decir, se benefician más los pacientes más mayores, que también tienen más riesgo porque sabemos el peso que tiene la edad en cualquier estimación del riesgo cardiovascular. Dicho de otra forma, y esto todavía se puede, ampliar más a los mayores de 75 años incluso, privar a esta población creciente que tenemos en nuestras consultas del beneficio de estos fármacos, lo digo porque en alguna ocasión, teniendo en cuenta las limitaciones de acceso, pues la edad no parece que debería ser uno de ellos. Claro, la crítica de esto es que en este ensayo y en general en este tipo de ensayos, pues se excluye a los pacientes más frágiles, con más comorbilidades y también que el número no es amplio, ¿no? Pero bueno, de alguna forma aquí se apunta, yo creo que de una forma clara, al hecho de no discriminar por edad en el beneficio de la reducción del colesterol LDL con los inhibidores de PCSK9. ¿Qué pasa con la agregación de factores de riesgo que vemos en los patrones de síndrome metabólico en los subanálisis del Odyssey? Bueno, pues igualmente, y como era esperable, pero había que publicarlo y había que demostrarlo, de alguna forma los pacientes que tienen más de 3 factores de riesgo metabólicos, pues tienen mejor respuesta o se benefician más. Esto de alguna forma nos viene a decir que podemos identificar o preidentificar a los pacientes que más se van a beneficiar en algo que lógicamente tenemos dificultad de acceso y que, bueno, pues nos puede ayudar a poner más carga en las comisiones de farmacia para discriminar cada vez mejor a nuestros pacientes. Esto ya no es un subanálisis del Odyssey, sino es un estudio en vida real hecho en Europa y en Canadá, que remeda completamente lo que nos dice el Odyssey. Es decir, los estudios en vida real, a los que luego se va a referir más concretamente en evolocumab Rodrigo Alonso, pues pues es realmente importante. Nosotros a la publicación de la Price hicimos un corte de lo que llevábamos entonces, en ese momento, y nos salían cosas parecidas, muy parecidas, con algunas diferencias. Nuestros pacientes mayoritariamente eran HF, un porcentaje claramente superior a la Price, nuestro seguimiento era un poquito mayor y el descenso era igualmente potente, incluso un poquito mejor el que tuvimos nosotros. Luego Rodrigo va a hablar mucho de persistencia en el tratamiento, pero nuestros pacientes discontinuaron, incluso por debajo, muy pocos pacientes en el seguimiento de nuestra consulta. Estos ya son datos globales de este año, de principios de año, y ya veis que ya tenemos en nuestra consulta más de 300 pacientes en anti-PCSK9 globalmente considerados, ¿vale? Pues ahí veis que estamos hablando de un 4.1% de abandono, es decir, estamos hablando de fármacos realmente bien tolerados y con una persistencia en el tiempo que realmente nos hace pues ser optimistas en cuanto a que parece que la adherencia ya y con el tiempo y el seguimiento que llevamos es realmente importante, ¿no?
Y ahí tenéis las causas que hemos tenido, bueno, pues que son muy parecidas a las de la PRICE. Evolocumab tuvo igualmente un inicio tremendo de ensayos simultáneos, de los que obviamente Fourier Outcomes fue también igualmente el que todos conocemos, y los resultados pues, que hemos visto y a los que se va a referir posteriormente Rodrigo. No voy a entrar en contaros lo que ya sabéis, pero que es muy tranquilizador ver cuando dos moléculas, vamos a decir, contra la misma diana, obtienen unos resultados tan coherentes y tan normales, si bien el diseño del estudio y los criterios de inclusión no fueron los mismos. Pero, digamos, las variables principales, tanto primarias como secundarias, se comportaron de una forma realmente tranquilizadora para todos y realmente homogénea, como todos sabéis. Aunque luego de esto va a hablar mucho más Rodrigo, bueno, pues solamente hincapié, y esto no es un subestudio, esto se publicó en la publicación original, pues que a partir del primer año el beneficio se aumenta y la disminución del riesgo mejora. Esto es también de Evolocumab, del EVAX, solamente traer una breve referencia al hecho de una cosa que está en la mente de todos, y es cuándo empezar, ¿no? Cuándo empezar, cuando nos dejen las comisiones y al final los pagadores, ¿no? Pero fijaros, en el día 0, cuando se ingresa al paciente con un síndrome coronario agudo, lo que se tarda en meter a pacientes en objetivos que hoy ya nadie duda que se asocian a mejores tasas de pronóstico. Realmente este estudio lo único que nos viene a decir que al segundo y al tercer día de administrar Evolocumab, en este caso, metemos a un paciente que acaba de ingresar por un síndrome coronario agudo, no al mes o a los 3 meses, sino al segundo día. Realmente esto, yo creo que como pasó con el Miracle, con atorvastatina en su día, pues probablemente esto se va a ver seguido de un beneficio más potente, porque todos tenemos claro que cuanto antes empecemos a tratar va a ser mejor. En definitiva, este es el esquema actual de anti-PCSK9, yo creo que a nivel global. Siempre después de optimizar la terapia oral de una forma clara, y que en nuestro caso además es obligatoria. Aquí la cosa va por barrios porque realmente no hay una política única y podemos tener las diferencias en cómo manejar a los pacientes en hospitales que estamos enfrente el uno del otro, que esto es una cosa también a discutir y a valorar, pero en nuestro caso con terapia optimizada, siempre añadiendo la máxima terapia oral disponible en el momento, pues entonces es cuando consideraremos el anti-PCSK9 que podemos utilizar. Solamente quiero hacer hincapié en la tabla de recomendaciones de la Sociedad Española de Aterosclerosis y los pacientes con HF, porque este es un simposio de HF, en el que el paciente que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y no dice si clínica o subclínica, y volvemos un poco a lo que hablamos en la mesa anterior, realmente a nosotros nos ha ayudado una barbaridad, no solo el angioTAC coronario, que por supuesto, sino también la determinación de placa, para convencer a nuestra comisión de farmacia que un paciente con un diagnóstico molecular y placa patente en cualquier territorio es un candidato a recibir por encima de 70 miligramos por decilitro, y así lo estamos haciendo con, yo creo que un relativo éxito. Mi última diapositiva, el colesterol LDL cuanto más bajo mejor, no es un eslogan, y no es un eslogan de la industria en absoluto, es una afirmación que se basa en afirmaciones muy sólidas y que tienen unas consecuencias para nuestros pacientes que todos sabemos. La terapia biológica a día de hoy con anti-PCSK9, con los monoclonales, y ya luego vendrá lo siguiente, es segura, eficaz y en la práctica clínica remedia completamente los ensayos clínicos, y son candidatos a recibirla los pacientes que, por supuesto, lo precisen con las tablas que tenemos actualmente, remitiéndose, en este caso, al ser un medicamento de dispensación hospitalaria, a las unidades correspondientes de las áreas hospitalarias correspondientes. Tenemos que tener todo un compromiso, obviamente, para el control de LDL en los pacientes de alto riesgo, como son los pacientes HF. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación el doctor Rodrigo Alonso, que yo creo que no necesita presentación en este foro, porque es el alma mater, uno de las almas mater de la Fundación y por todos conocido, nos va a hablar pasando de los ensayos clínicos a la vida real respecto
a los PCSK9 y su adherencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver la importancia que tiene el manejo crónico con inhibidores de PCSK9 en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Ovidio ya ha adelantado bastante. Bueno, Ovidio habló mucho de Odyssey, yo brevemente algunos detalles de Fourier. Estos son análisis secundarios preespecificados que nos dicen estos análisis preespecificados que la reducción intensa del colesterol LDL, en este caso con evolocumab, produce beneficio en todo tipo de pacientes, incluso en aquellos que han tenido un infarto reciente. Recuerden ustedes que en Fourier menos de 4 semanas no se incluyen de un infarto, pero entre las 4 semanas y el año, ¿no es cierto? Sí, hay una cantidad de pacientes importantes y claramente el beneficio se observa también en ellos, en pacientes con diabetes mellitus, en pacientes con enfermedad multivaso. También en pacientes con enfermedad vascular periférica, como lo mostró Ovidio para alirocumab en el Odyssey, múltiples eventos, es decir, en general los pacientes con mayor riesgo cardiovascular basal tienen mayor reducción de episodios cardiovasculares, ¿no es cierto?, con PCSK9, en este caso evolocumab, que aquellos que tienen un riesgo basal más bajo. Por lo tanto, identificar a ese paciente con enfermedad aterosclerótica crónica, que eran los casos que entraron en el Fourier, aquellos que tienen un riesgo dentro de ese grupo, incluso mayor, son los que se van a beneficiar más. Y por eso, esto también, ¿no es cierto?, lo recalco, los inhibidores PCSK9 tienen ahora una recomendación clase 1 en las guías europeas, ¿no? O sea, una evidencia robusta, consistente para este mecanismo. Luego tenemos que hablar del Fourier-Olé, es decir, esta extensión que se propuso, ¿no?, en Estados Unidos y en Europa a los pacientes que estaban con evolocumab y placebo, para decir, bueno, los que querían seguir aplicándose durante un periodo de 5 años con el anticuerpo monoclonal. De los 26.000, 27.000 pacientes incluidos en Fourier parental, 6.600 entraron en este seguimiento, en esta abierto, ¿no? Y pues tenemos aquí los que estaban en placebo y los que tenían el LDL, ¿no es cierto?, basal aleatorizados inicialmente a evolocumab. Bueno, lógicamente hubo una reducción importante en aquellos que estaban aleatorizados a placebo en el parental, y vean ustedes cómo se sostiene en el tiempo y de forma consistente estos niveles bajos de colesterol LDL en ambos grupos, tanto los que estaban aleatorizados a evolocumab, que persisten con los niveles bajos de colesterol LDL, como aquellos que de placebo pasaron a recibir el anticuerpo monoclonal. Aquí tienen ustedes la mediana de colesterol LDL en la semana 260, que fue de 29 miligramos decilitro. Recuerden ustedes que en el Fourier no había intervención si los niveles de colesterol LDL eran muy bajos, a diferencia del Odyssey, donde el médico podía, ¿no es cierto?, titular la dosis, había 2 dosis, en Fourier no. Bueno, ¿y qué se observó? Y esto yo creo que es tremendamente interesante, ¿no? Vean ustedes aquí, estos son los endpoints primarios de eficacia y los endpoints secundarios. Aquí la diferencia es que aquí están incluidos la revascularización coronaria y la angina inestable, y aquí no. Bueno, en rojo tenemos aquellos pacientes que venían de evolocumab en el parental y siguieron con evolocumab, ¿no? Y en azul tenemos aquellos que estaban en placebo y pasaron a evolocumab. Es decir, recuerden que la reducción de colesterol LDL en ambos grupos, cuando empieza, ¿no es cierto?, en la semana 8, sigue siendo baja para los dos. Pero claramente donde más beneficio hay son aquellos que empezaron antes con evolocumab, ¿no? El efecto legado, es decir, mantener niveles de colesterol LDL bajos en el tiempo, y mientras antes consigamos esos niveles bajos de colesterol LDL con este tipo de mecanismos, con este tipo de fármacos, es mejor, ¿no? Y lo vemos acá. Claramente, tanto en endpoint primario como en endpoints secundarios, los que persisten en el tratamiento desde el inicio, 8 años al menos, ¿no? 2 años y medio en el estudio parental, 5 años de seguimiento, o sea, 8 años de uso de evolocumab, y de forma bastante segura. Y otro dato interesante, porque esto no se observó en el parental, es la reducción en la mortalidad cardiovascular en torno al 23%. Pero es un dato importante que aporta, ¿no?, el Fourier-Olé, por lo mismo por la cantidad de pacientes que llevan en tratamiento mucho más tiempo que en el estudio parental.
Y este fue otro de los análisis. Esto se observó también en el estudio parental, esta curva monotónica, ¿no?, de descenso de colesterol LDL, es decir, como que no hay un límite inferior. Podemos conseguir niveles bajos y tener niveles de 10 parece ser mejor que 20, que 40, que 60, ¿no? Y aquí tenemos cuando la tasa acumulada de eventos cardiovasculares en función al nivel de colesterol LDL conseguido. Mientras más bajo el nivel de colesterol LDL conseguido, la respuesta es mejor, el número de eventos acumulados es menor. Sin evidencia significativa de eventos adversos, que eso ya lo sabíamos del parental, pero vuelvo a recalcar que aquí ya tenemos 5 años adicionales, es decir, al menos entre 7 y 8 años, aquel grupo de pacientes con máximo de tratamiento con inhibidores de PCSK9. Y otro tema que es interesante, que esta reducción, por supuesto, del primer evento, como es el estudio parental, es el primer evento, pero luego reduce los eventos totales, y esto se ha observado tanto para alirocumab como para evolocumab. Pero vean ustedes lo importante que es cómo se va reduciendo mucho más, ¿no es cierto?, en la medida que uno se va alejando en los eventos. Y esto tiene, por supuesto, consecuencias en la persona, ¿no? No es lo mismo una persona que hace un solo evento al que hace 3, 4 eventos, ¿no? Y también desde el punto de vista de consumo o, ¿no?, de temas de salud. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente importante que la reducción sostenida de colesterol LDL en población, en este caso de alto riesgo, con enfermedad aterosclerótica establecida, ¿no es cierto?, con los inhibidores PCSK9 tiene un impacto importante en economía en salud. Bueno, en HF, que es lo que nos convoca, tenemos evidencia, sí, tenemos los trials con alirocumab y con evolocumab, ustedes recordarán el Rutherford. Yo aquí pongo solamente los resultados ya de estudios a largo plazo. Estos son del Odyssey-OLE, la población con hipercolesterolemia familiar, donde hay una reducción en colesterol LDL importante, con la dosis de 150 miligramos cada 2 semanas, comparado con alirocumab 75 miligramos. Y bueno, en este estudio se podía hacer una titulación a criterio del médico de la dosis de alirocumab, que lo permite, y vean ustedes cómo a la semana 8 en este estudio el 52% de los pacientes aumentan la dosis porque el médico considera que era necesario aumentar la dosis, ¿no? Y al final se consiguen reducciones significativas en colesterol LDL en población con HF de forma segura. ¿Y qué pasa con evolocumab? Aquí tenemos al doctor Santo, que es el primer firmante de este estudio. El estudio Stausic también, acá, ¿no es cierto?, más de 300 pacientes con HF severa y también algunos homocigotos, en el cual a 4 años, vean ustedes la respuesta en los homocigotos, un 20%, 25%, eso lo veremos más luego en la discusión, ¿no?, porque en el fondo es el tipo de mutación. En los homocigotos, si no hay actividad de receptor, la respuesta va a ser prácticamente nula. Entonces, probablemente lo que estamos viendo aquí es respuesta de pacientes que tienen homocigosis, pero con alelo defectuoso, es decir, van a tener respuesta, parte de respuesta. Y aquí tenemos los heterocigotos que tienen, por supuesto, actividad de receptor. Bueno, vean ustedes la respuesta importante, un número, uno de cada 5, uno de cada 4 pacientes termina la LDL aféresis. ¿Y qué hemos visto en el estudio SAFEHEART? Estos son datos publicados. Bueno, hemos mejorado muchísimo en los últimos 20 años el tratamiento de nuestros pacientes. Vean ustedes aquí el uso de estatina de alta intensidad, lo duplicamos, de 40 pasó prácticamente al 90% en 20 años. El máximo tratamiento combinado hemos mejorado del 23 al 74%. El máximo tratamiento para reducir el LDL en 50% hemos mejorado del 51 al 89%. O sea, hay una tarea importante en la mejora del cuidado de nuestros pacientes. Hemos obtenido una reducción, vean ustedes cómo estaban nuestros pacientes en el 2004. Esa era la media de LDL, 163 y ahora estamos en 61 cuando hemos incorporado los inhibidores de PCSK9. ¿Y qué pasa con las metas? Bueno, esto era la publicación del 2004. Pedro siempre dice, ¿no?, tenemos una gran tarea pendiente por hacer todavía. Bueno, muchísimo. Unos años después, miren cómo habíamos mejorado. Poquito, ¿no? Menos del 10%. Y con la introducción de los inhibidores de PCSK9, lógicamente, si nos vamos a la guía del 2016, esto ya es discutible con Pedro, ¿no?, Gerald, de cuál es el valor o la evidencia, pero en el fondo tenemos ya un 50% de consecución de meta
con las guías del 2019, que son unas guías bastante exigentes, ¿no?, para los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Hay una respuesta individual, no todos los pacientes responden igual, la mayoría se comporta de una manera, pero no todos responden igual. Vean ustedes, acá tenemos el colesterol LDL conseguido y aquí el porcentaje de reducción, pero nos permite identificar pacientes que son hiperrespondedores a PCSK9, que tienen, fíjense, hay un 24% con reducciones sobre el 70% en LDL, por sobre el tratamiento con estatina o con ezetimiba. Pero también tenemos los hiporrespondedores. Se definen hiporrespondedores cuando la respuesta es menor al 30%, y aquí tenemos un 15%. ¿Quiénes suelen ser? Sobre todo mujeres jóvenes, probablemente porque podría haber ahí si hay una perspectiva desde el punto de vista del médico, ¿no?, que considera que una mujer podría estar más protegida en la HF, al ser joven, requieren menos tratamiento o están usando menos tratamiento intensivo y parten de niveles de colesterol LDL más bajos. Bueno, ¿y qué es la famosa persistencia o adherencia al tratamiento? Esto es un tema interesante porque la persistencia nos puede definir, ¿no es cierto?, que el tratamiento que estamos aplicando a un paciente se pueda manifestar plenamente. La adherencia se define como el número total de días de toma de medicación de acuerdo a las indicaciones del médico, a las pautas del prescriptor. No es solamente me la tomé o no me la tomé como debía tomármela, ¿no? Y la persistencia se define como el número de días de utilización continua de la medicación durante un periodo específico y requiere que, a criterio del médico, un periodo de tiempo, un gap que puede ser, por ejemplo, que el paciente tiene que ir a la farmacia a buscar algo. ¿Y cuánto defino yo que es ese tiempo cuando se le acabó la caja? ¿Una semana? ¿Un mes? Para el caso de los inhibidores PCSK9 se suele decir que son 60 días. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, 3 modelos donde la adherencia es la misma. En los 3 modelos, el 11%, o sea, fueron 40 días de 360, un 11% de los días. El paciente siguió, ¿no es cierto?, las indicaciones. Aquí de forma continua, aquí hubo un intervalo excesivo, pero aquí durante 20 días lo hizo y aquí durante 20 días lo hizo. Y aquí lo hizo durante 20 y 20 días con un intervalo permitido. Bueno, la misma adherencia, pero la persistencia cambia. Porque aquí la persistencia se toma estos 20 días solamente, porque aquí hubo un intervalo excesivo. En cambio aquí se permite este intervalo y por lo tanto sería la suma de este más el intervalo más este periodo de acá. Por lo tanto, eso es interesante a la hora de evaluar la persistencia al tratamiento crónico de cualquier tipo de fármacos. Bueno, ¿qué hay de persistencia en HF? Este es el estudio Heymans, es un estudio observacional, prospectivo, no solamente de HF, población general, pero con un 45% de población con HF. No hacen la división en pacientes con HF o sin HF, pero la persistencia en el primer año y después del primer año hasta los 30 meses es sobre el 90%. ¿Qué porcentaje de pacientes discontinúan evolocumab? Un 8%. Un porcentaje son bastante bien distribuidos por eventos adversos a solicitud del paciente u otra causa. Y lo que es interesante es que tanto la reducción, el colesterol LDL conseguido, el porcentaje de reducción, tanto en valor porcentual como en valor absoluto, se reduce inicialmente y se mantiene en el tiempo. Luego tenemos este estudio de persistencia en Italia. Este es un estudio retrospectivo, 19 meses, también población general, todos los pacientes que usan PCSK9, y con un 27% de HF. Bueno, aquí hay una muy buena adherencia al tratamiento, más del 95%. Los pacientes adhieren y con una persistencia que ven ustedes que al año y al año y medio también es bastante elevada. Y los datos nuestros. Casi 700 pacientes con diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar. Aquí tienen las características. La mitad prácticamente usó alirocumab, la otra mitad usó evolocumab en las dosis que el médico consideraba adecuadas, que se distribuyen bien. En evolocumab 140 cada 2 semanas, prácticamente el 90%. Alirocumab, la mayoría 75 miligramos cada 2 semanas y un porcentaje algo menor, el de 150 cada 2 semanas. En el tiempo, con una mediana de seguimiento de casi 4 años, 27 pacientes discontinúan el tratamiento, 22 de forma permanente y 5 de forma temporal. Nosotros aplicamos 60 días también como el periodo de gap, ¿no? Que consideramos que podía ser válido. Aquí tienen ustedes la persistencia, más del 96% año a año, bastante alta. Aquí tenemos 99%, 98%, el total es 96%. La reducción en colesterol LDL
es un 58% en la mediana reducción, y este es el colesterol LDL conseguido. Y aquí tenemos la consecución de metas en el primer año, la primera columna, esta es la basal, y en el último seguimiento, es decir, a largo plazo. Y vemos que es bastante sostenida, ¿no es cierto?, tanto en las guías del 2016 como en las guías del 2019. Conseguimos reducciones de colesterol LDL que se mantienen en el tiempo. ¿Cuáles son las razones de no persistencia? Bueno, Ovidio mostró su experiencia. Aquí tenemos 22 interrupciones permanentes, ocurrencia de alguna enfermedad intercurrente, decisión del paciente no relacionadas con eventos adversos. 5, la decisión del médico, sobre todo por temas de eficacia. El médico consideró que no era eficaz, entonces decidió suspenderlo, ¿no? Eventos adversos 4 y de acceso un solo caso. Y la interrupción temporal, bueno, son razones, ¿no?, 2 relacionadas con el COVID, decisión médica 2, y aquí tienen ustedes las diferencias. La mayoría de los pacientes cuando discontinúan en el primer año. Ese es casi el 40%. En general, los médicos tienden a mantener los niveles, la dosis indicada inicialmente con su inhibidor de PCSK9. Vean ustedes, casi en el caso de evolocumab un 93% mantiene la dosis en el tiempo. En alirocumab, como tiene las dos opciones, es el 81%. Y aquí tenemos los que cambian la dosis, prácticamente el 16% con alirocumab. Y un porcentaje muy pequeñito cambia de inhibidor, pasa de uno a otro. Las diferencias entre los persistentes y los no persistentes, son muy poquitos, pero los no persistentes tienen niveles más altos de colesterol LDL a la inclusión. Vean ustedes aquí el porcentaje de reducción de LDL es muy bajo y la consecución de metas también es muy baja. Y usan menos tratamientos combinados. Por último ya, vean ustedes, esto lo habíamos publicado ya en el año 2016, pero lo que es interesante, en el año 2021, es que claramente, y eso está descrito, ¿no?, los pacientes con HF necesitan tener estatina de base. O sea, la respuesta del paciente al inhibidor de PCSK9 es superior cuando tienen un tratamiento hipolipemiante de base con estatinas, con o sin ezetimiba. Y eso está descrito ya también en el registro Heymans. Los mensajes para llevar a casa: evolocumab, en este caso, es seguro, eficaz, logrando reducciones a largo plazo del 58-60% de forma sostenida. El beneficio ha sido demostrado de eventos cardiovasculares con el estudio clínico Fourier, y mientras mayor es el riesgo de base, mayor es el beneficio. En la HF, la mayoría de los pacientes requiere tratamiento combinado para conseguir meta en colesterol LDL, y es superior con los inhibidores cuando hay un tratamiento de base con estatinas. Y la persistencia al tratamiento es bastante elevada en nuestra población. Bueno, dicho eso, muchas gracias y pasamos ahora con el doctor. El siguiente ponente es el doctor Raúl Santos, que tiene la gentileza de acompañarnos desde Sao Paulo. Es el director del Lipid Clinic Heart Institute, es cardiólogo y una de sus máximas áreas de interés es la hipercolesterolemia familiar. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí en Madrid y realmente para conmemorar este 25 años de la fundación, y yo puedo decir, claro que tengo mi viés porque soy muy amigo de Pedro, pero la fundación de AGF de España es la mejor que yo conozco en todo el mundo. Y yo conozco muchas. y el estudio Safe Heart, no hay duda que es lo mejor. España ya pasó a los otros países con desarrollo, no solamente para los pacientes, pero la ciencia en la AGF es la mejor que tiene todo el mundo. Y yo tengo honor de poder colaborar con el grupo de la fundación, porque realmente hace la diferencia para todos nosotros. Entonces, realmente muy, muy honrado de estar aquí con vosotros y para mí es un placer poder hablar. Bueno, mira, los que me precedieron ya facilitaron mucho mi vida y claro, yo voy a hablar un poquito de la evolución, ¿no? ¿Cuál será el futuro con estas nuevas terapias para bajar el LDL, principalmente de la población que necesita mucho, que es la población de la AGF, ¿no? Esta es mi declaración de conflictos de interés. Entonces, este año tuve
la posibilidad de escribir un editorial con Viviane Rocha, que trabaja conmigo en el INCOR, contando los capítulos del libro de historia de la PCSK9, ¿no? Y hemos evoluido muy rápidamente desde que se descubrió la proteína en el cerebro, después la asociación con colesterol alto y bajo en las pérdidas de ganadas de función, después el desarrollo de los monoclonales, la disminución del evento cardiovascular con los estudios Odyssey y Fourier. Y claro, la ciencia evolúe y ahora nosotros tenemos terapias anti-RNA para bajar el LDL y que obviamente voy a hablar, que es el inclisiran. Y voy a hablar también de que nosotros tenemos ya de evidencia posible disminución del riesgo cardiovascular y lo que necesita ainda para el futuro, para este fármaco, ¿no? Entonces, aquí no hay duda que bajar el LDL nos interesa con lo que, con la estatina, ezetimibe, los monoclonales para el PCSK9, se disminuye el riesgo cardiovascular y que el beneficio es proporcional a cuánto se baja el colesterol. Entonces, esto está muy claro para nosotros, es uno de los más robustos que nosotros tenemos en toda nuestra práctica médica. Y es claro que si tiene una enfermedad que necesita si bajar el LDL, es la AGF, y es claro que nosotros sabemos que es un reto para el tratamiento. Y me encanta mucho los datos de aquí de España porque, diferentemente de mi país, vosotros tienen acceso a todas las terapias disponibles. Entonces, la evolución de lo que se pasó en los últimos 15 años con el atingimiento de las metas, todo esto es fantástico y yo espero que eso sea posible para los otros sitios del mundo con acceso a todas estas terapias, ¿no? Pero cuando se va a la realidad, estos son los datos del FIGC. Antonio está aquí, que fue uno de los principales autores de este estudio, que nosotros hemos participado, Pedro, España, Brasil, casi todo el mundo, menos los norteamericanos. Los americanos no sé por qué no quieren, pero y se ve claramente aquí que los canadienses estaban, pero los mexicanos. Nosotros vemos aquí, son más de 60,000 personas con el diagnóstico de AGF, cerca de mitad con diagnóstico genético, y podemos mirar claramente que solamente 60% de ellos estaban haciendo uso de terapias hipolipemiantes, que solamente uno en cada 3 estaba con LDL abajo de 130, y claro, cuando se tenta llegar a valores más bajos, un número muy pequeño de pacientes conseguirían atingir a esto. Y el número de personas que estamos recibiendo inhibidores de PCSK9 en este estudio es muy pequeño, y nosotros sabemos que estos fármacos han cambiado la manera como tratamos el colesterol. Y es claro, Rodrigo, he mostrado mis datos y claramente estos fármacos son muy potentes, principalmente para los heterocigotos, que realmente llevan disminuciones extremas del colesterol con mucha seguridad, y que también resulta en disminución del riesgo cardiovascular. Y aquí los datos de Rodrigo, publicados hace algunos años, mostrando claramente que aquella disminución que habíamos visto en los estudios randomizados controlados es la misma que nosotros miramos en la práctica. Disminución de cerca de 55 a 60% en LDL colesterol, y que se consigue atingir las recomendaciones de un número muy grande de pacientes. Y es claro que los monoclonales son fantásticos, pero la ciencia evolúe, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a vivir una otra fase, que es las fases de las terapias anti-RNA, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 grupos de fármacos, uno que son los oligonucleótidos antisentido, y otro que son los pequeños RNAs de interferencia. Ellos son similares, pero tienen algunas diferencias. Entonces, los ASOs son fármacos que van a actuar en el núcleo de la célula, enquanto que los RNAs pequeños de interferencia van a actuar en el citoplasma. Y la ventaja, en mi opinión, sobre los RNAs de interferencia es que la administración es mucho más tranquila, ¿no? El espacio para estos es mucho mayor, ¿no? Entonces, inyecciones a cada 3, 6 meses, enquanto que los oligonucleótidos antisentido, máximo una vez por mes. Entonces, tendría una ventaja ahí con los RNAs de interferencia para la posología para los pacientes, ¿no? Y inclusive,
es el primero ejemplo de esta clase de drogas que ya está en el mercado. Aquí en España creo que los tiene, en Brasil va a empezar este año. Entonces, básicamente es como si fuera un ácido nucleico que va a interferir con la síntesis de la PCSK9. Entonces, se liga al RNA mensajero de la PCSK9 y que bloquea la traducción del RNA mensajero y consecuentemente la síntesis de la PCSK9 y lo hace de una forma muy importante y como voy a mostrar a ustedes, de una forma muy segura y con una posología muy interesante para nuestros pacientes. Entonces, ellos han planeado un robusto grupo de estudios, todo un programa de desarrollo muy robusto que empezó desde fase 1 hasta fase 3 y ahora estamos ahí con dos grandes estudios para disminución, para probar que esta terapia va a disminuir el riesgo cardiovascular. Y en mi opinión, creo que eso era una cuestión de tiempo, porque tenemos toda la idea de la epidemiología, de la genética, liados los estudios con los monoclonales. Entonces yo creo que aquí es solamente una cuestión de tiempo para mostrar que inclisiran va a disminuir el riesgo cardiovascular. Y claro, aquí son los tres principales estudios ya de fase 3 con un número grande de pacientes, cerca de 3.600 pacientes que habían sido randomizados para recibir inclisiran o placebo. Esos pacientes son pacientes obviamente de alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, con el LDL inadecuado, en utilización de terapias con estatinas y muchas veces ezetimiba. Y ustedes pueden mirar aquí tres grupos básicamente de pacientes. Un grupo en Orion 9 de AGF heterocigota, Orion 10 pacientes con enfermedad aterosclerótica establecida y Orion 11 son pacientes ya con enfermedad aterosclerótica establecida, pero también pacientes de alto riesgo, prevención primaria. Y aquí este estudio fue publicado en 2021 en JACC y nosotros podemos mirar aquí, todos ellos tenían una manera común de aplicación del fármaco y aquí que creo que talvez sea la gran diferencia para pacientes que no aderen tanto al tratamiento. Rodrigo mostró datos muy interesantes de adherencia, pero aparentemente no hay este problema, ¿no? Pero ao invés de ser una picada a cada 15 días una vez por mes, aquí podremos tres picadas en el primer año y después dos consecuentemente, ¿no? Entonces, eso en teoría sería mucho más fácil para el paciente. Claro que no puede olvidar cuando tiene que recibir su medicamento, tiene que meter en el calendario. Y entonces, claro que eso puede ser tal vez un problema que no se pensaba. Pero, sin embargo, la posibilidad de realmente facilitar la posología del paciente. Y es claro que aquí no estamos hablando en terapia de adición, ¿no? No estamos hablando en terapia de sustitución, pero pensando en la población en general, ¿no? Porque, claro, estos fármacos no son solamente para aquellos que tienen AGF, pero para todos aquellos que necesitan terapias para disminución del colesterol. La posibilidad, tal vez, de sustituir las estatinas para gente que no gusta de tomar las pílulas, las pastillas todos los días, o la gente que tiene intolerancia, tal vez sea una posibilidad de se utilizar este fármaco que teria uma posologia muito fácil de se administrar para bajar o LDL. E aqui são as características dos pacientes que participaram destes estudos. E claro, são os típicos pacientes de estudo clínico, não? Com uma idade um pouquinho mais avançada, 64 anos, a maioria deles são homens, blancos, e 92% estava em uso de estatinas, 74% estatinas em altas doses e cerca de 14% com ezetimibe. E aqui, 85% de eles já haviam tenido um evento cardiovascular, cerca de 15% eram de alto risco com equivalentes clínicos, e cerca de 20% de eles tinham a AGF e com um LDL promédio em todo o grupo de cerca de 110 miligramas por decilitro, a despecho das terapias utilizadas, não? E aqui são os resultados de pool agrupados e depois eu vou mostrar individualmente cada dos estudos e nós temos um resultado muito parecido com aquele que nós hemos visto com os monoclonales, uma diminuição de cerca de 51% em LDL colesterol num segmento aí de hasta 540 dias, ou seja, um ano e meio
de terapia e que significou uma diminuição absoluta de cerca de 55 miligramas por decilitro em LDL colesterol, ou seja, uma redução bastante robusta, aparentemente baja um pouquinho menos do que os monoclonales, mas eu vou mostrar um dado muito interessante de switch de evolocumab para a inclisina que mostra que se mantém exatamente o mesmo valor de LDL que foi alcançado com a utilização do anticorpo monoclonal. E aqui nós teremos dividido em os 3 estudos, em a diminuição de cerca de 45% em Orion 9 com a AGF heterocigota e diminuições de mais ou menos 50 a 55% nos pacientes que não têm AGF. Aparentemente, uma pequena diminuição um pouco maior em los que não têm AGF em comparação com os que têm, mas não creio sinceramente que tenha diferença estatisticamente significativa entre estes grupos. E aqui nós podemos mirar também a diminuição das outras lipoproteínas proteogênicas, ¿no? Outros biomarcadores de aterosclerose, não somente o LDL, que muita gente critica, mas é o que nós temos na prática clínica, mas podemos mirar claramente aqui diminuição de cerca de 32% no colesterol total, na diminuição de 46% no colesterol não HDL e na diminuição de cerca de 42% em la ApoB. E é claro, o fármaco atua bajando PCSK9. Diferentemente de los monoclonales, em que há uma ligação com o PCSK9 circulante, aqui vamos diminuir a síntese do PCSK9, consequentemente teremos menos PCSK9 em la circulação, maior expressão do LDLR, consequentemente maior remoção, maior clearance de ApoB e de LDL e também provavelmente as precursoras da LDL. Então, mostrando aqui que se diminui adequadamente as lipoproteínas proteogênicas. Dado muito importante também, há uma diminuição de cerca de 15% em los triglicerídeos. É importante lembrar que não é uma população que tem hipertrigliceridemia importante e provavelmente se tem níveis mais elevados vamos a ter uma maior diminuição, porque é importante lembrar que também há aqui aumento do clearance das VLDLs de seus remanentes, ¿no? Alguns estudos, creio que Gerald Watts, que está sentado aqui, hecho alguns estudos mostrando diminuição, melhora não só do clearance da LDL, mas também de VLDL e precursoras, e também aqui uma diminuição de cerca de 20% de la LPA pequeña, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a sugerencia de los estudios Odyssey, que principalmente en pacientes con LPA muy elevada, mesmo cerca de 20-25% de disminución relativa de LPA puede hacer una diferencia para los pacientes. Es claro que estamos aguardando los estudios con los potentes fármacos para bajar a LPA, que van a bajar mucho más do que esto, para realmente comprobar si tendría algún beneficio para los pacientes. Y aquí también ustedes pueden mirar que hubo un beneficio también con aumento de la LDL colesterol, pequeño pero significativo, y yo creo que en resumen nosotros aquí podemos mirar efectos muy favorables en todo el perfil de lípidos de nuestros pacientes. Y es claro que con todo fármaco ha de se esperar que vamos a tener algunos eventos adversos, pero felizmente de una forma similar a los monoclonales, los ocurren pero son muy leves, la gran mayoría de ellos relacionados con, es muy difícil de leer, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos relacionados a reacciones en el local que fue hecha la inyección del fármaco, la gran mayoría de ellas de pequeña intensidad, y ustedes pueden mirar aquí que no hubo diferencias significativas para la gran mayoría de los eventos adversos en comparación con los pacientes que han recibido placebo. Dado interesante, un aumento de casos de bronquitis en aquellos que han recibido inclisiran en este pool de datos. No hay una explicación muy clara, pero la gran mayoría fueron pacientes que tuvieron bronquitis leve. Si existe alguna cosa que sea realmente relacionada a esto, difícil de saber, si alguna respuesta inmunológica o si fue solamente un encuentro al acaso, al azar, porque mira, tenemos aquí un montón de posibles eventos adversos. Si, por ejemplo, se hacía una corrección de Hochberg o cosas así, tal vez mucho de esto se perdería la significancia, pero es una cosa que tiene que se prestar atención, que puede ocurrir
con nuestros pacientes. Pero, sin embargo, las cosas graves realmente no hemos encontrado, entonces eso es muy, muy importante para transmitir a nuestros pacientes, ¿no? Y aquí este es el resumen del estudio. Entonces, un seguimiento de hasta 1 año y medio, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, una disminución de más o menos 51% del LDL colesterol, absoluto 55 miligramos, y con una seguridad muy similar del estudio placebo, y aquí del grupo placebo, y claro que se encontró principalmente las reacciones en local que fue hecha la inyección del fármaco, y este aumento de bronquitis que no está totalmente claro para nosotros. Y aquí un estudio muy interesante que fue publicado este año en el Lancet Beats Endocrinology, que es el estudio que tiene el seguimiento más a largo plazo con inclisiran. Es un estudio que duró hasta 4 años. Y muy interesante, no solamente mostrando la buena tolerabilidad y efecto a largo plazo de la terapia, o sea, terapia muy bien tolerada y los efectos persisten, o sea, no hay pérdida del efecto del fármaco con la inhibición del RNA mensajero para la PCSK9, como una simulación de un estudio de randomización mendeliana, ¿no? Claro que mucho más corto, pero 4 años, ¿no? Y un dato muy, muy interesante es que hubo un grupo de pacientes que estaba recibiendo alirocumab por cerca de 1 año, y después hubo switch de alirocumab para inclisiran. Y ustedes pueden mirar claramente aquí que aparentemente, no, el próximo, perdón, pueden mirar claramente aquí que aparentemente sube un poquito el LDL, pero después baja y se mantiene en un plató muy similar a aquel que había sido alcanzado con el monoclonal. Entonces, sugeriendo que sería posible hacer un cambio de terapia. Y es interesante que simplemente cambia de una droga para otra y mantiene una ingestión a cada 6 meses para estos pacientes. Entonces, es una posibilidad para aquellos pacientes que no quieren estar recibiendo ingestiones a cada 15 días o una vez por mes, podría ser entonces una posibilidad. Y arriba en azul ustedes pueden mirar lo que se pasa a largo plazo manteniendo la eficacia del fármaco. Y es claro que la pregunta que tenemos aún que responder es si la inhibición de la PCSK9 con este fármaco irá a disminuir el riesgo cardiovascular. Nosotros no aún tenemos estudios que muestren eso, pero hay una sugerencia de también son dados los 3 estudios, Orion 9, 10 y 11, y que los pacientes seguidos ahí hasta 18 meses, que sugiere que la disminución del LDL podría bajar el riesgo cardiovascular en cerca de 25%. Claro que aquí es un número pequeño de pacientes, número pequeño de endpoints, y aquí no hubo adjudicación de los eventos. Entonces, era solamente el report de eventos adversos de los investigadores, sugerindo, sin embargo, que este fármaco poderá disminuir el riesgo cardiovascular. Y para terminar, aquí la pregunta que podemos tener, que tenemos también es, ¿será que este fármaco podrá ser utilizado para los niños con AGF, para mejorar talvez la terapia, la manera para que la calidad de vida talvez un poco mejor para estos niños? Y claro, nosotros tenemos bastante experiencia, son dos es el estudio Fourier que hemos publicado con evolocumab, mostrando que es un fármaco robusto, muy bien tolerado para los niños. Tenemos seguimiento ahí con más de 2 años y con una adherencia muy, muy buena, y vamos a publicar en breve los datos con alirocumab, mostrando exactamente la misma eficacia y misma seguridad, pero el progreso ocurre, ¿no? Entonces, hay un estudio que el Orion 16, que es un estudio que está exactamente testando el inclisiran en niños y adolescentes que están utilizando estatinas o ezetimibe y que persisten con LDL elevado, claro, todos con AGF heterocigótica y con la misma posología de los adultos. Y ahora ya empezamos el estudio de extensión en estos pacientes, y pelo menos la experiencia que yo tengo con 7 pacientes, aparentemente, claro, está en doble cego, no sabemos quién está tomando, mas aparentemente bien tolerado
sin problemas. Entonces, para terminar, claro que falta el último capítulo del libro de historia, que es demostrar que este fármaco va a disminuir el riesgo cardiovascular, y tenemos dos robustos estudios, el Orion 4 y el Victorion 2P, que están ocurriendo, que nosotros esperamos que sean positivos y que muestren también seguridad del fármaco. Otra vez, muchas gracias, un placer muy, muy grande estar con vosotros aquí. Gracias, doctor Santos. Y cierra este grupo el doctor Carlos Guijarro, internista del Hospital de Alcorcón. Adelante, doctor. Bueno, es para mí un placer estar aquí en este grupo tan potente de investigadores de a pie y de altísimo nivel. Y quería aprovechar la primera diapositiva que felicitar a la Fundación por sus 25 años. Y yo, si me la ponen, por favor. Vale, decirle que nosotros también cumplimos 25 años. En el hospital y en mi universidad donde trabajo hemos cumplido 25, de manera que otro cumpleaños que celebramos en conjunto. El guión de mi presentación va dirigido hacia un avance nuevo que tenemos para mejorar el control de los pacientes de altísimo riesgo vascular con dislipemias muy importantes, como es el foro de esta discusión, fundamentalmente recordando que todavía nos cuesta llegar a objetivos terapéuticos ambiciosos porque queremos alcanzarlos y porque se ha demostrado que pueden evitar complicaciones en los pacientes, hacer una mención a cómo los estudios de aleatorización mendeliana nos están dando una oportunidad de ofrecer nuevas dianas terapéuticas y pasar ya directamente a la evidencia más reciente de la posible utilidad del ácido bempedoico en general y en particular en la hipercolesterolemia familiar. Somos muy optimistas, pero también debemos ser humildes. Y de vez en cuando pongo esta diapositiva porque Brown y Goldstein, que recibieron un merecido premio Nobel de Medicina, tuvieron la, digamos, osadía de hace casi 30 años decir que quizá acabamos con el problema de enfermedad cardiovascular porque teníamos instrumentos, sobre todo con las estatinas, para disminuir la síntesis del colesterol. Y aquí estamos 30 años después todavía diciendo que desde luego no lo hemos alcanzado, de manera que tenemos mucho trabajo que hacer. Y mucho trabajo que hacer en relación de que aunque tenemos instrumentos muy potentes, como hemos visto, la realidad es esta. Lancet Regional Health, de estudios no de hace 10, de hace 20 años, sino de pacientes nuestros del año pasado, en el que el 75% de los pacientes de alto y de muy alto riesgo vascular en particular no alcanzan los objetivos terapéuticos. Es cierto que cuando hacemos tratamiento combinado nos estamos acercando un poquito más, pero todavía andamos muy lejos de poder ofrecer a nuestros pacientes todo lo que la ciencia nos ha dicho que les podemos dar para intentar reducir el riesgo. Y esto es especialmente difícil en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Este paper ya quedó un poco anticuado porque es de hace 8 años, pero en los pacientes con hipercolesterolemia familiar y que tenían enfermedad cardiovascular establecida, que en aquella época el objetivo terapéutico lo situábamos en 70 miligramos de decilitro, más del 95% de los pacientes con HF de enfermedad cardiovascular no alcanzaron los objetivos. Probablemente muchos de estos pacientes han alcanzado ese punto de corte que teníamos hace unos años con el uso muy amplio de inhibidores de PCSK9, pero también hemos extendido nuestro beneficio hacia puntos de corte mucho más bajos, a 55 como objetivo de referencia. De manera que seguro que todavía a nuestros pacientes les falta camino por recorrer. Parte del fracaso en el tratamiento consiste, como ya mencionó antes el doctor Santos, no solo en que tengamos objetivos realistas y tratamientos efectivos, sino que mantengamos el tratamiento. Y en esta tabla se estima el doble componente. Cuanto más intenso es el tratamiento y mayor es la adherencia, mayor podemos reducir las complicaciones cardiovasculares de nuestros pacientes. Si el tratamiento es menos intenso, la adherencia inferior, nuestra eficacia va a estar mucho más limitada. Y de ahí deriva que tenemos que buscar tratamientos o bien que se suministren, como por ejemplo el inclisiran de modo semestral, o bien otro tipo de tratamientos que sean bien tolerados por los pacientes. ¿Y qué ocurre con el histórico de los pacientes con estatinas y en general con tratamiento hipolipemiante? Que al cabo de unos años la mitad dejan de tomar el tratamiento, solo unos pocos por efectos adversos, muchos por abandono sencillamente, y el problema que tenemos en el tratamiento oral histórico del que estamos extraordinariamente satisfechos, pero que tiene sus limitaciones, que es que en las estatinas la mayor parte de los pacientes que la abandonan son fundamentalmente por quejas de molestias musculares, percibidas por el paciente, porque no tenemos ningún test objetivo que nos intente ratificar si esas alteraciones son de verdad algo derivado del tratamiento farmacológico o una simple percepción, y es sin duda la causa más importante que cualquiera de las demás que podemos tener en consideración. Muy bien, pues como mencioné antes, la genética nos está dando pistas. Nos ha dado pistas con los estudios de aleatorización mendeliana que realmente nos sitúan no solo qué genes se asocian con enfermedad, sino qué genes se asocian de modo
etiológico con la enfermedad, porque existe la correlación entre el genotipo, el fenotipo y la repercusión clínica, y sabemos que los cambios en HMG-reductasa, en la síntesis del colesterol, los cambios en NCP1-L1, en la absorción del colesterol, los cambios en niveles de PCSK9 y LDLR se asocian sin duda ninguna. Bueno, pues recientemente en este panorama nos aparece un nuevo gen del que no teníamos tanta conciencia, que es la ATP-citrato-liasa, del que hablaremos a lo largo de esta presentación. Y desde el punto de vista de antes de estudios de intervención, teníamos la perspectiva de que esto podría ser una diana terapéutica, porque como pueden ver, todos los eventos cardiovasculares mayores se asocian de modo muy similar al resto de genes que ya conocemos en la asociación entre distintos niveles de colesterol y presencia de complicaciones cardiovasculares según cambien en relación con las variantes genéticas de la ATP-citrato-liasa. Eso lo sabemos desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico también sabemos que los cambios producidos con las dienas terapéuticas sobre esos genes, las estatinas, la ezetimiba y los inhibidores de PCSK9, tienen efectos sustancialmente equivalentes en prevención cardiovascular en relación con su efecto hipolipemiante. Nos queda por completar ese elemento de la tabla que les presento aquí, que hasta hace muy poquito no teníamos, pero que ahora ya podemos empezar a hablar de verdad e ubicarlo en el contexto del tratamiento hipolipemiante. Muy bien, la ATP-citrato-liasa la tenemos arriba, en la vía metabólica de síntesis del colesterol en la vía del ácido mevalónico, que conocemos muy bien porque hemos usado las estatinas muchos años. Y sabemos que aunque las estatinas inhiben efectivamente la síntesis del colesterol intracelular, su principal efecto hipolipemiante no deriva directamente de la inhibición de la síntesis, sino de la respuesta que la célula realiza mediante la expresión de receptores LDL en la superficie, de manera que el colesterol se interioriza hacia dentro de la célula y que, por tanto, las estatinas, como también hacen la ezetimiba, como también hacen los inhibidores de PCSK9, lo que están produciendo es una internalización del colesterol hacia la célula. Estamos produciendo, más que una depleción severa del colesterol, traer el colesterol de fuera a adentro, sin bloquear completamente esta vía. Pero ahora sabemos que tenemos una opción complementaria a las estatinas con alguna singularidad que voy a hacer mención. El ácido bempedoico es un profármaco que se transporta al interior de la célula y que para que actúe para inhibir la ATP-citrato-liasa necesita ser transformado y unido con la sintetasa de larga cadena de acil-CoA para formar la forma activa del bempedoico. La forma activa del bempedoico, por tanto, necesita de una acción enzimática en una célula. Y precisamente esta enzima está presente en el hígado, pero no está presente en el músculo. De manera que nos ofrece una alternativa, de modo que podemos tener una diana selectiva de acción hipolipemiante que no afecta a la disponibilidad de colesterol en el músculo, pero que se afecta a la principal célula que detoxifica el colesterol en nuestro organismo, que es el hepatocito. Los humanos no podemos eliminar colesterol. Todas nuestras células lo sintetizan, pero la única célula que la puede eliminar es el hepatocito, eliminándolo por la vía biliar. Por tanto, tenemos una diana terapéutica especialmente singular en el sentido de que es donde se puede eliminar el colesterol y además que elude la principal causa por la cual nuestros pacientes dejan el tratamiento con estatinas. Muy bien. Además, tenemos otro elemento y es que tiene una acción un poco antes en la vía metabólica del ácido mevalónico y que por tanto puede modificar también la síntesis de ácidos grasos y la oxidación de los mismos y por tanto puede tener alguna singularidad cuya repercusión podría tener que ver quizá en que no tiene el efecto hiperglucemiante de las estatinas. Bueno, pues afortunadamente ya tenemos estudios en fase 3 suficientemente amplios para estar seguros de la eficacia y la seguridad de este fármaco. En los estudios que han tenido además unas denominaciones muy atractivas, Harmony, Wisdom, como veremos sucesivamente, vemos que el ácido bempedoico puede tener en pacientes que ya están tomando estatinas reducciones adicionales del 15 o el 20% de los niveles de colesterol LDL y en los pacientes que no están tomando estatinas o que toman dosis muy bajas, al tener la vía metabólica completamente libre para ser inhibida, las reducciones de los niveles de colesterol LDL se sitúan por encima del 20%. Y en los pacientes que tienen intolerancia a estatinas, este efecto es especialmente prominente porque tenemos la vía metabólica plenamente disponible. De manera que en estos pacientes en los que no logramos ofrecerles un tratamiento en el cual confiamos, pero que lo dejan, tenemos una capacidad en monoterapia de reducciones próximas al 25%. Asociado además a reducciones de marcadores de inflamación,
sean por mecanismos pleiotrópicos o de cualquier otro tipo, siempre estamos satisfechos cuando los pacientes en los cuales la inflamación es un marcador pronóstico queda atenuada con el tratamiento farmacológico. Pero es que además en pacientes que no toleran dosis máximas de estatinas, pero que sí toleran dosis medias, el triple tratamiento con ezetimiba, ácido bempedoico y estatina, en este caso atorvastatina a 20 miligramos, en un tratamiento oral logra reducciones superiores al 60%, superiores incluso a los inhibidores de PCSK9 monoclonal en un tratamiento por vía oral. Bueno, tenemos la evidencia de los estudios genéticos que sugieren posible beneficio, tenemos la evidencia de la reducción de los lípidos, nos faltaba la evidencia de que eso se traduce de modo efectivo en reducción de complicaciones cardiovasculares y desde hace un mes sabemos ya que es así. Hace aproximadamente un mes se presentó en el American College of Cardiology y publicó en el New England Journal of Medicine, como casi seguro que todos ustedes conocen, el estudio CLEAR Outcomes. El estudio CLEAR precisamente responde a la bajada del colesterol con inhibición de la ATP citratoliasa en pacientes que tenían intolerancia a uso de dosis estándar de estatinas y en general no recibían estatinas. En un estudio realizado con los máximos niveles de calidad, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en los cuales los pacientes tenían intolerancia a estatinas. Lo que es importante es que tengan una intolerancia, dado que no tenemos ningún marcador clínico que la defina, como lo que ocurre en nuestras consultas de realidad. Un paciente dice, no me quiero tomar esta medicación, no me ponga usted otra estatina que no me la voy a tomar. Puede ser científicamente cuestionable respecto a que no tenemos un marcador perfectamente definido, pero seguro a que los que son clínicos de esta sala identifican a un montón de pacientes que podrían haber entrado en el CLEAR Outcomes. Y algo parecido, que cuando el paciente te lo dice reiteradamente, el médico está persuadido de que no va a ser capaz de introducirle, quizás sí, a microdosis las estatinas. Muy bien, pues tanto lo que diga el paciente como lo que dice el médico que lo atiende, que es nuestra realidad clínica, es lo que condicionó que los individuos pudieran ser incluidos o no en este ensayo clínico. Y los eventos que se evaluaron fueron los clásicos, eventos cardiovasculares combinados que incluían infarto no fatal, ictus no fatal, revascularización coronaria o muerte cardiovascular. Y a mí me importa también identificar las variables duras desde el punto de vista cardiovascular. Estos estudios muchas veces se les critica que la revascularización es un endpoint mucho más opinable porque depende mucho de la accesibilidad del medio y de la indicación y por tanto está muy bien que en la jerárquica evaluación de posibles endpoints combinados se eliminará este punto y haré mención a él posteriormente. Muy bien, se incluyeron casi 14.000 pacientes en 32 países. Los pacientes, a pesar de que se desarrolló en la pandemia, fueron seguidos de modo muy completo. Tenemos datos de supervivencia cerca del 99% y el estudio se diseñó derivado por el número de eventos. Para tener potencia necesitamos como mínimo alcanzarnos a 1.800 eventos para ver si tenemos una reducción significativa de la esperada en relación con el efecto hipolipemiante que podemos conseguir. Otro elemento importante es que se han incluido pacientes que incluyen, por ejemplo, una proporción de mujeres cerca del 50%. Históricamente nos hemos quejado con justificación de que a la mujer no se la ha tenido en cuenta suficiente en la mayor parte de los estudios clínicos, en particular en prevención cardiovascular, número muy importante de mujeres, número importante de pacientes de alto riesgo pero en prevención primaria, como podrían ser nuestros pacientes con hiperglucemia familiar, y un número también importante, prácticamente el 50% de pacientes con diabetes. Como era de esperar y como ya conocíamos, el tratamiento con ácido bempedoico redujo ligeramente por encima del 20% los niveles de colesterol LDL circulantes y hay que reconocer que al cabo del tiempo esa diferencia se atenuó probablemente porque en la rama placebo los médicos tenían autorizados añadir tratamiento hipolipemiante si se consideraba que estaban lejos de objetivos. Bueno, pues a pesar de esta pérdida, la reducción global al final del seguimiento fue alrededor del 25% de los niveles de colesterol LDL. Como he mencionado antes, también en este ensayo clínico se ratifica que el efecto hipolipemiante del bempedoico se asocia con la reducción de marcadores de inflamación, en este caso la proteína C reactiva. Pero lo más importante, y esta es la diapositiva nuclear, no es que bajó el colesterol, sino que de modo efectivo bajaron las complicaciones cardiovasculares. La variable principal, La variable principal
había una reducción del 13% de complicaciones cardiovasculares, pero como insistí antes, yo prefiero utilizar la variable que es menos cuestionable, que es la variable de eventos duros, que incluyó infarto, ictus y muerte cardiovascular, eludiendo el tema controvertido de la revascularización. Y en este contexto obtuvimos una reducción del 15% de complicaciones cardiovasculares. Aquí se ve de modo prominente y de modo especial la reducción más importante del infarto agudo de miocardio fatal o no fatal, reducción del 23%, y podemos ver que la tasa de eventos adversos que motivaron la suspensión del mismo prácticamente no difirió, aunque sí podemos mencionar, para ser plenamente honestos, que hubo un efecto marginal pero significativo, un 1% de desarrollo de gota y un 1% de detección de colelitiasis. El artículo lo tienen todos ustedes, pero si alguno todavía no, por la casualidad no lo ha adquirido, puede capturar el código QR y lo puede revisar con detalle, no en la presentación rápida que estoy yo haciendo ahora mismo. Es importante ponerlo en contexto. ¿Qué reducción de riesgo relativo hemos obtenido en los últimos ensayos clínicos potentes? Reducción en torno al 10, en el mismo variable, riesgo relativo de 0,9 o una reducción del 10%, del 15%, parecido al de otros ensayos clínicos pivotales que hemos tenido reciente. Por supuesto que hay que poner las cosas en contexto. Acitinib tardó 8 o 10 años en demostrarlo, los inhibidores de PCSK9 menos de 2 años en demostrarlo, y el bempedoico también en 3 años, un tiempo relativamente breve, ha logrado demostrar esta reducción y, como dije antes, especialmente prominente en la reducción del infarto agudo de miocardio. Y hay que felicitar a los que diseñaron el estudio porque lo clavaron. Hicieron una estimación de reducción de riesgo que esperaban obtener un 0,84 de riesgo relativo y la realidad ha sido 0,85. Hasta la centésima aceptaron con su estimación, ratificando de nuevo que si un fármaco no tiene efectos secundarios de otro tipo y actúa sobre la vía metabólica bajando el colesterol, aumentando el receptor, la reducción de eventos la podemos estimar con extraordinaria seguridad porque es muy consistente con los 4 grupos de fármacos que hemos ido viendo. De manera que ahora nuestro aspecto, el rombo que antes se utilizaba para la hipertensión de tratar como tratamiento combinado para bajar los niveles de presión arterial, podemos extraerlo y aprender de lo que hemos hecho muchos años en la hipertensión y han hecho nuestros colegas hipertensólogos de poder considerar tratamientos combinados que nos ofrecen capacidad de alcanzar objetivos terapéuticos y cambiar el chip, no hablar solo de tratamiento hipolipemiante con estatinas de alta intensidad, sino tratamiento hipolipemiante de alta intensidad con combinación de grupos terapéuticos. En monoterapia, distintos efectos con la potencia de cada fármaco, en biterapia, y resaltemos, por ejemplo, que incluso con triple terapia oral podemos tener reducciones del 60% de los niveles de colesterol circulante para aquellos pacientes que no quieran pincharse, que son pocos, pero existen, o si hacemos una terapia cuádruple o quíntuple, podemos tener reducciones del colesterol LDL superiores al 90%. Tenemos ahora mismo un aspecto extraordinariamente potente para que nuestros pacientes puedan tener mucho mejores controles. Las conclusiones traslado las que presentó Steve Nissen en el American College of Cardiology porque no creo que yo las pueda mejorar. El bempedoico tiene una buena tolerancia en pacientes que no se consideran adecuados para tomar estatinas y que las rechazan. En la población de alto riesgo de prevención primaria y secundaria, como lo incluido en el ensayo clínico, que la reducción del colesterol LDL y de la proteína C reactiva fue superior al 20%, que existe un número pequeño pero real en pacientes que pueden tener gota, serían quizá candidatos, podrían tener también colchicina, por ejemplo, porque reduce la inflamación, que no se ha detectado un efecto deleterio sobre el metabolismo glucídico como sí se ha descrito en estatinas. No voy a hablar yo en contra de las estatinas por la pequeña hiperglucemia que desarrollan, pero en este caso no se ha podido demostrar, y que de verdad existe reducción de eventos cardiovasculares duros, reducción de ictus, reducción de infarto y de muerte cardiovascular. Y por tanto, pues yo creo que podemos concluir y darle la bienvenida a un fármaco nuevo que nos puede ayudar a controlar mejor a nuestros pacientes, porque tenemos un tratamiento eficaz para reducir las complicaciones cardiovasculares en pacientes que no toleran estatinas y que podemos incluir los mismos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Vamos solo con un poquito de retraso. Vamos a abrir el turno de preguntas.
doctor. Una pregunta, Paco. Sí, bueno, enhorabuena a la mesa por las estupendas presentaciones. Que yo quería hacer un comentario y conocer la opinión de los clínicos que estáis en la mesa. A propósito de acuerdo a la presentación de Rodrigo, de la adherencia y la persistencia, ¿no? La importancia de mantener la adherencia y de valorar y medir la adherencia de alguna manera en la práctica clínica diaria, porque todos sabemos que detrás de la falta de adherencia hay un número importante de eventos cardiovasculares, y estamos asistiendo, al menos yo en mi percepción, y lo comentamos en estas reuniones entre colegas, aquellos pacientes que están en tratamiento con inhibidores de PCSK9, que se están olvidando, entre comillas, en muchos casos, la toma de los hipolipemiantes orales. El inhibidor de PCSK9 se lo toman y tiene una adherencia casi cercana al 99-100%, y en muchos casos, y nos damos cuenta cuando vienen al control y a la revisión de que han dejado de tener esos valores magníficos. Aquí pasa algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer por mejorar y que no se nos pase por alto? Yo creo que ahí el tema principal radica en que el médico tiene que decirle al paciente que estos fármacos son sí o sí por sobre el tratamiento con estatina. Es decir, porque claro, está esa tendencia, ¿no?, de que el paciente dice, bueno, me puedo ahorrar ahora la estatina y entonces puedo seguir con el tratamiento, que es muy eficaz, nadie lo discute, ¿no? Pero hay que decirle que claramente, o sea, estos medicamentos, los inhibidores o los nuevos medicamentos, salvo el ácido bempedóico, que tiene otra peculiaridad, ¿no es cierto?, van por sobre el máximo tratamiento que tolere el paciente con estatina, y porque la respuesta va a ser mejor. Claramente los pacientes, si uno analiza los que están con estatina, los que están con tratamiento combinado estatina-ezetimiba, ezetimiba sola o incluso sin nada, la respuesta es mejor cuando hay un tratamiento de base de estatina en cuanto a consecución de meta. Yo creo que está muy bien lo que dice Rodrigo. Los médicos tenemos que decir a los pacientes que le estamos añadiendo tratamiento, no estamos reemplazando tratamiento. No solo a los pacientes, a nuestros colegas de primaria, que a veces también se retraen, ya tienes un color estupendo, y hacer mención de dos elementos. El primero de ellos es que los objetivos terapéuticos no son un máximo, son un mínimo. Como ha mencionado antes Rodrigo y el doctor Santos también, en la extensión, el OLE con evolocumab hemos visto que pacientes con LDL por debajo de 20 están mejor que si tienen 40. De manera que al paciente le estamos diciendo que le estamos lavando las arterias en sentido casi literal, y que por tanto estamos dando marcha atrás a probablemente un acúmulo que lleva décadas y que necesitamos mucho tiempo hacerlo. Y cuanto más bajo mejor, como habéis dicho antes, no es un eslogan, es una evidencia científica potente. Y creo que con esos dos mensajes tenemos una primera parte. Y la segunda es que los pillamos. Seguro que te ocurre, te está empezando algún paciente que te viene a la consulta, oiga, este paciente que tenía el LDL en 40 hoy me viene con 80. Ay, doctor, creía que... Y dice, no. Además tenemos ahora registro y somos capaces de ver si han retirado o no la medicación prescrita, porque tenemos receta electrónica en todo el país, de manera que esos pacientes los tenemos relativamente fáciles de identificar y podemos reforzar cuando en el caso singular que un colega de primaria o que el propio paciente alegue que no, los podemos identificar e intentar mantener el tratamiento. Bueno, gracias por una revisión tan estupenda de todo lo que se nos avecina, y es una buena noticia todo lo que se nos avecina, pero ya tenemos problemas con la prescripción de algunos fármacos en algunos casos, y vamos a seguir teniéndolos. Entonces, quiero plantear algo tremendamente práctico para ver cuál es vuestra opinión. Me decía, tenemos problemas con la administración, ya hemos adquirido experiencia con IPCSK9, que como todos hemos comentado es muy buena. ¿Qué situación vamos a tener ahora cuando, tanto con la administración como con la guerra comercial que vamos a empezar a sufrir para que cada uno se coloque en su sitio? Entonces, desde un punto de vista estrictamente científico, ¿qué sitio consideráis que tiene cada uno de los hipolipemiantes que tenemos en este momento o que vamos a tener muy pronto? Vaya pregunta. Tú puedes. La verdad es que yo no tengo una respuesta para eso. También me inquieta y creo que es muy pertinente tu observación, ¿no?
Lo que sí es cierto es que, al menos en mi experiencia, los pacientes que vemos en las consultas nuestras, los que estamos aquí, son pacientes muy bien informados, los propios pacientes, ¿no? Y bueno, y nos oyen hablar y repetirnos y consulta tras otra. Son pacientes que no damos de alta, son pacientes que son muy fieles a la consulta y que tienen además una página web excelente para consultar, y muchos pacientes pues realmente ya nos están preguntando, oiga, ¿cuándo va a salir la vacuna? Ellos llaman vacuna muchas veces, ¿no? A todo el mundo le atrae la comodidad de la posología. Otra cosa es la pequeña diferencia que puede haber en eficacia y en el paciente más grave, pero sí que se adivina un escenario en que, según cómo salgan los precios finales de Inclisiran, podría haber una cierta tensión, no sé si guerra, pero sí una cierta tensión comercial para el cambio, después de haber visto un poco los datos que ha presentado Raúl de que no cambia la cosa cuando cambiamos de una estrategia a la otra, ¿no? Bueno, el tiempo nos va a decir, ¿no? Y es verdad que hay un detalle que yo no había pensado en él, que realmente el asunto de administrar un fármaco al principio cada 3, pero luego cada 6 meses, según dónde se administre, ya veremos si seguimos el modelo británico o cuál, pero ¿qué pasa si el paciente no viene el día que le toca? Sí. Ahora lo vamos a sobrecitar otro día. Se puede producir un pequeño conflicto organizativo en las agendas al sitio que le toque. Poner eso, ¿no? O sea, realmente hacerlo así también puede tener un pequeño inconveniente. No, sí, y yo creo que eso puede ser un problema. Porque yo no sé, por ejemplo, cómo es aquí en España, dónde el paciente recibe la medicación, si es la oficina del médico o en la farmacia. Por ejemplo, la idea de Novartis es que nosotros apliquemos el fármaco para el paciente para que venga a la consulta, porque si no va a olvidar y no va a tomar. Esto es claro, porque la mayoría de las personas son realmente difíciles. Claro que cuando tiene una alfabetización en salud muy grande, como aparentemente ocurre con muchos de los pacientes aquí en España, es mejor, ¿no? Pero en países que tienen un nivel de educación más bajo, por ejemplo, como mi país, o mismo los Estados Unidos, yo creo que es muy, muy complejo eso, ¿no? Entonces, y claro, por ejemplo, en mi clínica, yo soy un médico que miro mis pacientes. Yo no tengo una enfermera allí para me ayudar. Claro, en el hospital lo tengo, pero en la clínica privada no lo tengo. Entonces, también tiene que pensar en tener una estructura para aplicar la medicación al paciente. Y, por ejemplo, aplica la medicación, ok, tiene que esperar un poquito para ver si no va a tener reacción. Entonces, claro que todo eso puede, de alguna forma, complicar un poco el proceso. Claro que la mayoría que hemos visto con los estudios hasta ahora, una buena tolerabilidad, sin mucho problema, pero hay que pensar también en este tipo de estructura para administración. Por ejemplo, Repata o Praluent en Brasil, el paciente recibe el medicamento y aplica en casa. Muy, muy fácil, ¿no? Entonces, ahora tenemos que pensar en esto para que no estrague aquello que esperamos que sea una solución para aumentar la adherencia a una terapia, ¿no? Yo, contestando también como médico que atiende pacientes, no nos quejamos que tenemos 200 hipotensores. Yo creo que nos tenemos que felicitar que nuestro arsenal terapéutico va a mejorar. Todavía no tenemos todo, porque hemos hablado hoy de 2 fármacos, el Inclisiran y el bempedoico, de los que no disponemos. Bueno, del bempedoico disponemos, pero sin financiación. Y eso es una limitación importantísima ahora. Hay que esperar a que la Administración nos diga hasta dónde está dispuesto a llegar, en qué condiciones. Y en ese momento seguro que lo usaremos, y que tenemos un catálogo más amplio para poder... Son tratamientos complementarios y ojalá podamos tener dificultades en elegir porque tenemos varias opciones. Hasta ahora el problema que tenemos es que no le podemos dar todo lo que sabemos que beneficia al paciente porque no tenemos acceso. Bienvenidos sean estatinas con aportación reducida, bienvenidas a ezetimibe, bienvenidos a inhibidores de PCSK9, bienvenidas las nuevas moléculas, y a ver en qué condiciones nos dejan usarlas. Muchas gracias a la mesa.
Se les saluda y una pregunta muy fácil, pero hay algunos pacientes, yo tengo con HF con hipertrigliceridemia. ¿Qué opinan los expertos? ¿Ustedes le dan tratamiento eso afuera de controlar la diabetes, controlar la obesidad? ¿Hay evidencia? ¿Y qué hacen ustedes? Essa é uma pergunta muito difícil de contestar, Gerald. É claro que tú já dicho que, por exemplo, pérdida de peso, atividade física, cambio de estilo de vida, beber menos, no beber, etc. Claro que isso poderia ajudar muito, pero nosotros sabemos que esto no es muy fácil de hacer. Entonces, ¿lo que vamos a hacer? Una cosa interesante, por ejemplo, yo tengo pacientes que tuvieron, y he mostrado un cambio de 13% en el triglicérido con inclisiran. Y con los monoclonales no es mucho diferente y probablemente cuanto más elevado sea los triglicéridos, mayor será el efecto del inhibidor de PCSK9 también. Pero, ok, no va a solucionar mucho de los pacientes que persisten. Y ahora, después del resultado negativo del estudio Prominent, se queda muy difícil prescribir un fibrato para los pacientes que están recibiendo ya estatinas, ¿no? Entonces, el riesgo residual persiste, muy claro. Cuando vemos los números de eventos que los pacientes tuvieron algo como 3% por año, ¿no? Yo puedo hablar porque fui del steering committee del estudio. Entonces, y para nosotros fue una decepción tan grande. Esperábamos que el fármaco iría a disminuir el riesgo cardiovascular y fue realmente una situación compleja. Entonces, aquí yo creo que, no sé si ustedes acreditan o no, por ejemplo, en icosapent etil, porque hay mucha controversia. Yo creo que funciona, pero tal vez no sea tan bueno así, pero sería tal vez la alternativa farmacológica en el momento. No sé si hay una otra cosa que podría ser, porque ya está con estatina, ya está, vamos a pensar que está con PCSK9, persiste, un diabético con triglicéridos altos, claro. Entonces... Hemos cambiado el discurso, ¿no?, de los triglicéridos altos para pasarla del riesgo cardiovascular al riesgo de pancreatitis, ¿no? Entonces, es decir, tratamos triglicéridos sobre 500 para reducir riesgo de pancreatitis. Ya nos olvidamos del riesgo cardiovascular prácticamente, sabiendo que es un factor de riesgo importante los triglicéridos. Entonces, la tendencia, lo que uno escucha y lo que uno lee, ¿no?, es que triglicéridos en el paciente tratado con estatinas, como no hay mucho que hacer, porque tú ya lo has dicho, ¿no?, el icosapent etil podría ser con todos los pros y contras que tenga el estudio REDUCE-IT y con todo lo que se ha dicho, ¿no?, de los comparadores, etcétera. Pero el cuándo indicar un fibrato, y te lo digo porque en América Latina la principal hiperlipemia son triglicéridos elevados y la gente dice, bueno, nuestros pacientes tienen LDLs bajos y tienen triglicéridos muy altos, ¿y qué hacemos si no podemos dejarle un fibrato? Entonces, como que el discurso cambió y dice, bueno, si lo tiene sobre 500 no se preocupe que lo puede tratar. Está tratando la conciencia, ¿no? Claro, tratando la conciencia porque va a bajar el riesgo de pancreatitis, pero es como que cambiaron el concepto del endpoint, ¿no?, de la enfermedad cardiovascular al riesgo de pancreatitis. Es como es difícil. Es una situación. Difícil. No sé si, por ejemplo, en el futuro inhibidores de ApoC3 o las cosas que están desarrollando van a disminuir el riesgo cardiovascular. En Prominent bajó cosa que 25% la ApoC3, ¿no? Tal vez no sea suficiente, tal vez tenga que bajar 50%. No sé si los antesentidos, RNA de interferencia van a cambiar esto. Tenemos que... Hay un montón de estudios que están ocurriendo. El levinacumab también, sí, para pacientes con hipertrofia familiar homocigota, es una perspectiva muy interesante. Ahora, hay que esperar. Ahora, por ejemplo, yo creo que no puede ser una cosa del costo muy elevado, porque 30% de la población tiene triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, ese es un problema de salud pública, ¿no? Rodrigo, el papel de la hipertrigliceridemia en desarrollo de pancreatitis está sobrevalorado. Seguramente. Claro. Los clínicos no vemos muchas pancreatitis que no sea alcohólico, que con hipertrigliceridemia, son excepcionales. No hay ensayos clínicos que hayan demostrado reducción de eventos de pancreatitis, salvo en las hiperquilomicromias familiares, con lo cual yo creo que el chip lo tenemos también entre 500 y 1000, intentar controlar el riesgo vascular del paciente. Y como estos pacientes con hipertrigliceridemia también tienen un efecto hipotrigliceridemia por las estatinas y por los inhibidores de PCSK9, yo creo que si un paciente no ha tenido historia de pancreatitis,
Triglicéridos por debajo de 1000, yo personalmente en mi consulta le doy prioridad a reducir el riesgo cardiovascular, del cual tenemos demostración de protección. Y si persiste después, me planteo los triglicéridos, pero primero le doy prioridad al riesgo cardiovascular. No digamos ya el HF, que el triglicérido es una adición sobre una situación de riesgo especialmente elevada. Bueno, ahora mismo hay varios ensayos con oligonucleótidos o lacersen para triglicéridos en torno a 200, incluso por encima de 150, pero para riesgo cardiovascular, no para hipertrigliceridemia sin más. O sea que ya veremos, ¿no? En los próximos 2-3 años yo creo que va a haber novedades muy interesantes. Pero es verdad que después del fracaso de pemafibrato, yo en la clínica diaria me he desinflado muchísimo con la adición. A veces es una especie de rutina o de inercia seguir prescribiendo fibratos, pero ya hay guías que no lo recomiendan y la evidencia o la potencia de recomendación de fibratos añadidos a estatinas pues cada vez va siendo más débil y yo no sé si va a desaparecer. Además yo creo que, lo verás, me acaba de entrar un correo que me preguntaba un compañero del hospital, que a veces hay el riesgo de que a un paciente le quiten la estatina y le pongan un fibrato porque tiene los triglicéridos un poquito elevados. Yo creo que es un error que tenemos que pelear mucho porque los triglicéridos bailan mucho y a veces les llama mucho atención al paciente. Hay que persuadirles, oye, vamos a ver el paquete del riesgo vascular completo, cómo tienes la distribución de las lipoproteínas, hay que hacer un poco de pedagogía también nuestros compañeros que están un poco menos introducidos en el riesgo vascular. Muy bien. Pues si hay alguna pregunta ¿Alguna más? pregunta? Si no, yo creo que son casi 20. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Enhorabuena.